Bueno, queridos hermanos, bienvenidos una vez más al estudio bíblico. Estoy continuando con el estudio sobre la realidad del infierno. Hoy vamos a estar hablando de un tema que se habla mucho, ¿m? Que algunos hablan muchos. Generalmente eh, la gente católica habla este tema. Es una doctrina que habla sobre el purgatorio. Entonces, el tema que vamos a estar estudiando es que si es real el purgatorio según las Sagradas Escrituras. La creencia de que después de la muerte existe de alguna manera una forma de purgar los pecados para luego ir a un lugar mejor ha sido común en muchos movimientos religiosos. De hecho, según la filosofía, se define al purgatorio como un estado temporal que la persona atraviesa tras la muerte mientras expía sus pecados. El purgatorio nunca es considerado eterno, pues todas las almas, a la larga, logran acceder al cielo. De acuerdo con la Enciclopedia Católica, el purgatorio es un lugar o condición temporal de castigo para aquellos que, dejando esta vida en la gracia de Dios, no se encuentran enteramente libres de pecados veniales o no han pagado totalmente a satisfacción sus transgresiones. Seguramente hay otras religiones que crean en una especie de purgatorio, pero no me voy a detener a analizar lo que creen las religiones. En vez de eso, vamos a analizar según la Biblia y no tomando en cuenta libros o escritos no canonizados, ya que estos carecen de toda autoridad espiritual. Tampoco tomaremos en cuenta lo que las personas particulares enseñan sobre el tema. Solo nos remitiremos a lo que está avalado en la Santa Escritura de la Biblia. Comencemos. Uno de los conceptos importantes de la hermenéutica bíblica que debemos tener en cuenta es la verdad de que la Biblia no se contradice. Vuelvo a repetir, uno de los conceptos importantes de la hermenéutica bíblica que debemos tener en cuenta es la verdad de que la Biblia no se contradice. La Biblia es inspirada, pero infalible, es decir, sin errores. La razón es sencilla. La Biblia es la palabra de Dios y Dios no puede equivocarse. Por lo tanto, la Biblia no puede equivocarse. Para negar la infalibilidad de la Biblia, uno debe afirmar que Dios puede equivocarse o que la Biblia no es la palabra de Dios. Es la única forma que se puede afirmar de que la Biblia tiene errores, simplemente afirmando o, o demostrando, mejor dicho, que la Biblia no es la palabra de Dios o que Dios sí se puede equivocar. Pero la Escritura, como ya hemos visto, la Escritura habla claramente de que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios no se equivoca. En las Escrituras declaran enfáticamente que es imposible que Dios mienta. Vayamos a Hebreos capítulo 6, versos 17 al 18. Hebreos 6, 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Como dice la Escritura, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El apóstol Pablo habla de Dios y se refiere de esta forma, el Dios que no miente. En Tito, capítulo 1, verso 2, Tito 1, 2, dice la palabra,
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿qué es lo que dice Pablo acá? La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que el apóstol Pablo está diciendo claramente que Dios no miente. Entendiendo claramente esta verdad de que la Biblia no se contradice, a pesar de que en la Biblia hay alrededor de 100 aparentes contradicciones. Vuelvo a repetir, en la Biblia hay alrededor de 100 aparentes contradicciones, las cuales son usadas por los ateos, filósofos, incrédulos y religiosos fundamentalistas para atacar la credibilidad de la Biblia. Nunca podrán acallar o cambiar la verdad de la palabra de Dios contenida en ella. ¿Por qué es importante que tengamos clara esta verdad? Porque siendo esto así, que la Biblia no se contradice, porque es la palabra de Dios y Dios no miente, no puede haber en la Biblia dos o más enseñanzas sobre un mismo tema y que se contradigan entre sí. Vuelvo a repetir, no puede haber en la Biblia dos o más enseñanzas sobre un mismo tema y que se contradigan entre sí. La Biblia no puede decir que existe un purgatorio de purificación antes de ir al paraíso con Dios y por otro lado negarlo en la misma escritura. En toda la Biblia, vuelvo a repetir, en toda la Biblia no existe o aparece la palabra purgatorio. Pero en algunas partes de la escritura, al leerlas, parece que dan a entender que existe un lugar donde se purgan las penas por los pecados cometidos y que al creyente al morir debe saldar. Veamos. Lucas 12, 58 al 59. Lucas 12, 58 al 59. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿De un purgatorio para los creyentes cuando mueran? En verdad, no está hablando de la existencia de un purgatorio. Al analizar el contexto, nos daremos cuenta de esto. Lucas capítulo 12, versos 54 al 59. Observen que habíamos leído recién Lucas 12, 58 al 59, pero ahora vamos a leer del versículo 54 al 59. Lucas 12, 54 al 59. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Jesús le está hablando a una multitud y le está reclamando por su hipocresía, pues saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, es decir, sabían darse cuenta cuando por las señales de la naturaleza iba a haber buen tiempo o mal tiempo, pero no sabían discernir el tiempo de la visitación del Hijo de Dios. Jesús les continúa hablando y les advierte que se pongan a cuenta ahora con el adversario que está justamente enfrente de ellos hablándoles, es decir, Jesús mismo.
Lo que Jesús les está diciendo es que si no creen de verdad en Él, el Hijo de Dios, cuando mueran, irán al juicio delante de Dios y tendrán que dar cuenta por no haber creído el mensaje de salvación que Dios el Padre envió a través de Jesucristo su Hijo. Observe lo que dice Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La profecía que habla del Mesías dada por Moisés dice claramente que Dios va a pedir cuenta a cualquiera que al oír las palabras del Mesías no creyera en estas palabras. Deuteronomio 18, 18 al 19 dice, Deuteronomio 18, 18 al 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Vuelvo a repetir, verso 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto es palabra de Dios. Jesús mismo decía, Juan 12, 44 al 50. Juan 12, 44 al 50. Dice así. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Vuelvo a repetir. El que me rechaza y no recibe mis palabras, está diciendo Jesús, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, todo lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Se dan cuenta? Les vuelvo a leer la profecía en Deuteronomio, dada a Moisés. Observen, Deuteronomio 18, 18 al 19. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bueno, de esto habíamos hablado en el tema cuando hablamos sobre el peligro de no escuchar las palabras de Jesucristo. Ahí lo estudiamos bien a fondo, ¿se acuerdan? Pero es importante tener en cuenta esto. Entender todo esto nos ayuda a comprender mejor la advertencia dada por Jesús en Lucas 12, 58 al 59. Y al mismo tiempo podemos entender que no está hablando de la existencia del purgatorio, sino de ponernos a cuenta con Dios antes de llegar al juicio. Cuando el pasaje de Lucas 12, 59 dice, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca, no está afirmando que hay un lugar donde se puedan pagar por los pecados cometidos para luego entrar en el cielo. Jesús está usando un ejemplo de la vida humana para expresar una verdad espiritual de que todo aquel que no esté a cuentas con Dios antes de morir irá a un juicio donde será declarado culpable y sentenciado. Luego será puesto en una cárcel llamada infierno, de la cual
nunca podrá salir, porque la sentencia obtenida será de condenación eterna. De la cárcel humana tal vez puedan llegar a salir, pero del infierno no podrán salir jamás. Otro pasaje de la Escritura que algunos usan para afirmar la doctrina del purgatorio se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero, en realidad, ¿está hablando Pablo sobre la existencia del purgatorio? Veamos lo que dice la palabra. Primera de Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si analizamos solo este verso con cuidado, nos daremos cuenta que no está hablando del purgatorio como muchos creen. Los que creen en la existencia del purgatorio enseñan que el purgatorio es como un estado temporal que la persona atraviesa tras la muerte mientras expía sus pecados. Pero el verso de 1 Corintios 3:15 no está hablando de la purificación o expiación de los pecados del creyente después de muerto. Lo que está enseñando es que las obras del creyente serán probadas por fuego y que si la obra se quemare, entonces el creyente no va a recibir recompensa por esa obra que se quemó y sufrirá pérdida. Es decir, se quedará sin recompensa y no perderá su salvación. Si leemos el contexto, lo entenderemos mejor. Habíamos hablado de 1 Corintios 3:15, pero vamos a leer 1 Corintios 3 del verso 10 al verso 15. Dice así la Escritura. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ese es un llamado de atención. Observen cómo está sobreedificando. Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo está diciendo que él puso el fundamento, el cual es Jesucristo, por medio de la enseñanza y el discipulado. Pero al mismo tiempo les está advirtiendo que cada uno es responsable de cómo está sobreedificando su vida encima del fundamento. Y es ahí donde aparecen las obras. Es decir, si estamos haciendo lo que Dios nos pide, produciremos obras valiosas como el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero si las obras que hacemos son cosas que Dios no nos está pidiendo que hagamos, esas son obras muertas que no tienen valor, como la madera, el heno y la hojarasca, pero que al mismo tiempo este tipo de obras se queman con el fuego con facilidad. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 22, verso 12, Apocalipsis 22, verso 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora bien, ¿por qué la enseñanza de la existencia de un purgatorio no cuaja con la Escritura? Para entender la respuesta a esta pregunta, lo primero que debemos entender es el tremendo poder del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Observen lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, verso 11 al 15. Colosenses 2, 11 al 15. En él también fuiste circuncidados
con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Todos los que han creído en Cristo con verdadera fe han recibido un completo y absoluto perdón de todos los pecados pasados, presentes y futuros. En Hechos capítulo 10, verso 43, observe lo que dice la Escritura, Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecado por su nombre. El sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados, nuestros pecados, se hizo una sola vez y para siempre. Y el cuerpo de Jesucristo fue ofrecido como una ofrenda por todos los pecados de la humanidad, pecados pasados, presentes y futuros, y tiene el poder de hacer perfectos para siempre a todos aquellos que, por la fe puesta en Jesucristo, han alcanzado la salvación de Dios y han sido santificados. En Hebreos capítulo 10, versos 10 al 18, observe lo que dice la Escritura. Esto es tremendo, esto es revelación de Dios. Presten atención. Hebreos 10, 10 al 18. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿De qué ofrenda? ¿Cuál es esa sola ofrenda? La ofrenda de Cristo, su vida en la cruz por nuestros pecados. Vuelvo a repetir, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una vez que vos creíste en el Señor de verdad, Dios te perdonó todos los pecados y te hizo perfecto para siempre. Aunque vos ves tu falla, tu falencia y tus debilidades, Dios cuando ve tu vida, ve la sangre de Cristo derramada sobre tu vida, esa sangre perfecta que te hace perfecto para siempre. ¿Lo crees? Aleluya. Gloria a Dios. Verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Gloria a Dios. No hay más ofrenda por el pecado, porque ya Dios te los perdonó, te los quitó. Cristo no va a venir a crucificarse otra vez por tus pecados. El sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, se hizo una vez y para siempre. Dios promete nunca acordarse de los pecados y transgresiones que han sido perdonados. Porque una vez que los pecados han sido perdonados, han sido quitados. Y ya no hay más necesidad de presentar otra ofrenda por los pecados
que ya han sido perdonados. En Hebreos 10:14, como leímos recién, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Pregunto, ¿qué es para usted? ¿Qué significa para usted? ¿Qué entiende usted cuando dice para siempre? ¿Es para un tiempito o es por la eternidad, para siempre? Hay que creer en la palabra. Hay que tener fe en la palabra. Muchos se pierden las bendiciones, tremendas bendiciones de parte de Dios por no creer en la palabra. Aleluya. Si Dios hizo perfecto para siempre a los verdaderos creyentes, los cuales han sido santificados, ¿qué necesidad hay de un purgatorio para el creyente cuando muere? ¿Cómo puede Dios enviar a un verdadero creyente a purgar sus pecados no perdonados si Dios mismo lo ha declarado perfecto para siempre? ¿Se dan cuenta que no cuaja, no cuadra esta enseñanza sobre un purgatorio? Además, la Escritura nos dice claramente que los hijos de Dios tenemos un abogado que nos defiende. En 1 de Juan 2, verso 1 al 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Le está hablando a los creyentes, acá el apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Debemos entender que Dios, cuando entrega a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados, no estaba entregando algo sin valor, sino lo más valioso que tenía, su propio Hijo. Por eso es que la salvación que tenemos en Cristo no se puede comprar ni con todo el oro ni la plata, porque si pudiéramos comprar la salvación con todo el oro y la plata que tuviéramos, si existiera un precio para comprar la salvación, ese sería el valor del Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios no tiene valor. Por eso no se puede comprar una salvación tan grande. Debemos entender la inmensidad del sacrificio de Cristo. Por eso cuando Cristo, el Hijo de Dios, muere en una cruz por los pecados, ese sacrificio es extremadamente poderoso y no hay nada que el hombre pueda hacer que se pueda igualar a ese sacrificio. Nada. Por eso somos salvos por la gracia de Dios, porque a Dios le plació salvarnos. No tenemos forma nosotros de poder obtener una salvación tan grande, sino por la misericordia de Dios. Aleluya. Otro detalle a tener en cuenta es que los creyentes y los apóstoles tenían la certeza de que al morir abandonaban el cuerpo para estar presente ante el Señor. En ningún momento se nombra en la Escritura que los apóstoles, los pastores o ancianos o cualquier otro miembro de la iglesia primitiva creyera o enseñara sobre la existencia de un purgatorio para purgar los pecados pendientes de perdón. En 2 de Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8, 2 de Corintios 5, 6 al 8, dice así. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. ¿Se dan cuenta que acá el apóstol está hablando de que o estamos acá en la tierra o estamos en la presencia de Dios? No hay un lugar intermedio.
Filipenses 1:23 dice, Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice el apóstol Pablo, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, los cuales muchísimo mejor. Pablo tenía claridad que si él moría, iba directamente a la presencia del Señor. Así que por el sacrificio perfecto, completo y suficiente de Jesús, después de la muerte, estaremos inmediatamente en la presencia del Señor, totalmente purificados, libres de pecados, glorificados, perfeccionados y santificados. ¿Cuánto le dice gloria a Dios? Amén. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11 dice, 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredará el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Lo creen? Amén. Y si ya hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿qué necesidad hay de pasar por un purgatorio para ser lavados, santificados y justificados? ¿Verdad que no? No hay necesidad. Tito, capítulo 3, verso 3 al 7 dice, Tito 3, 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando Jesucristo fue crucificado, lo crucificaron entre dos malhechores. Y uno de los malhechores, creyendo en Jesús y arrepentido de sus pecados, le hace la siguiente petición al Salvador Jesucristo. Observen lo que dice. Lucas 23, 42. Lucas 23, 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se acuerdan de esas palabras? A lo cual Jesús le responde al malhechor convertido por la fe en Cristo, le dice lo siguiente. Lucas 23, 43, así el siguiente versículo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el purgatorio. ¿Le dijo así? No, no le dijo así. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, la Escritura, en cuanto a este hecho en particular, no registra en ningún momento que el malhechor le pidiera a Jesús o a Dios perdón por sus pecados. Lo que sí registra la Escritura es que el malhechor reconoce su condición de pecador, por lo cual está arrepentido y cree en Jesús como su Salvador. Si realmente existiera un purgatorio, Jesús podría haberle dicho al malhechor que debía pasar un buen tiempo purificando sus pecados en el purgatorio para luego poder ir al paraíso. Sin embargo, Jesús no le dice que debe ir primero al purgatorio, sino que le afirma que esa misma noche estaría con él en el paraíso. Este hecho nos muestra a las claras
que el purgatorio, según la Biblia, no existe. También cabe aclarar que si hubiera un purgatorio, para que nuestras almas puedan librarse de las culpas de nuestros pecados y quedar libre de ellos, si esto fuera así, no habría sido necesario que Dios el Padre sacrifique a su Hijo Jesucristo en una cruz por nuestros pecados. El hecho de que Jesús derramara su sangre crucificado en una cruz por nuestros pecados deja totalmente claro que no había para el hombre otra forma de librarse de lo mismo y como consecuencia librarse de la condenación eterna en el infierno. Una aclaración más. En 1 Pedro capítulo 3, verso 19, dice que el Señor bajó a predicar a los espíritus encarcelados. La pregunta que surge aquí es, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? ¿Serán espíritus de personas que estaban en el purgatorio? ¿Serán espíritus de demonios? ¿Quiénes son? ¿Fue acaso Jesús al infierno cuando muere? Primero analicemos en contexto inmediato el pasaje en referencia. 1 Pedro 3, 18 al 20. Vamos leyendo la Biblia Reina Valera 1960. 1 Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El pasaje nos dice que estos espíritus encarcelados pertenecían a los que en el tiempo de Noé desobedecieron, es decir, que eran personas a las cuales, a pesar de ser advertidos por Noé, no se volvieron a Dios. Todos ellos murieron cuando vino el diluvio anunciado y sus almas espirituales quedaron bajo prisión. Veamos este mismo pasaje en la versión de la Biblia Dios habla hoy. 1 Pedro 3, 18 al 20. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en los tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. El hecho de que Cristo les haya predicado a estos espíritus encarcelados no significa que Cristo fue al infierno. Si recordamos en la historia que Jesús nos cuenta sobre el rico y Lázaro, podemos ver que Abraham, desde el paraíso llamado seno de Abraham, le habla al rico que estaba en el infierno sin necesidad de ir ahí. Lo mismo debe haber hecho Jesús. También recordamos que Abraham dijo claramente que nadie podía pasar de un lugar a otro allí. Es decir, nadie podía pasar desde el seno de Abraham, que era el paraíso, al infierno, ni del infierno al seno de Abraham. Y también Jesús dijo claramente que estaría con el malhechor arrepentido en el paraíso, es decir, en el seno de Abraham. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Cuando el malhechor le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y él le dijo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, esta misma noche estarás conmigo en el infierno. Esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué paraíso estuvo? En el seno de Abraham. Tampoco es un pasaje que afirme la existencia del purgatorio.
Pues si el purgatorio es un lugar o condición temporal de castigo para aquellos que, dejando esta vida en la gracia de Dios, no se encuentran enteramente libres de pecados veniales o no han pagado totalmente a satisfacción sus transgresiones, según la creencia del dogma católico, no está hablando de gente que hayan muerto estando en la gracia de Dios. Está más bien hablando de gente que tras haber escuchado por casi 100 años el mensaje que Dios enviaría un diluvio que destruiría toda carne, no se arrepintieron y se volvieron a Dios. Al contrario, se burlaron de Noé y su mensaje de severa advertencia. Cuando se menciona a Noé por primera vez en Génesis capítulo 5, verso 32, él tiene 500 años. Cuando Noé entra en el arca, Noé tiene 600 años. Eso sale en Génesis 7:6. Por lo cual, se cree que fueron poco menos de 100 años que Noé tardó en construir el arca. Y en este tiempo Noé estuvo predicando el día del diluvio, pero no le creyeron y perecieron. Mateo capítulo 24, verso 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Dice así. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando dice acá que así será también la venida del Hijo del Hombre, está hablando que así será también cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. La creencia de la existencia de un purgatorio es una falsa esperanza que muchos creen para calmar sus conciencias de todo sentido de culpa. Pero al mismo tiempo es un engaño del diablo para que muchos vivan sin temor de Dios y al morir descubran que ya es demasiado tarde para arreglar las cosas y librarse del castigo eterno en el infierno. El apóstol Pablo, junto a sus colaboradores, decían estas palabras muy importantes. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 1 al 2. Segunda de Corintios 6, 1 al 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No hay que esperar para arreglar las cosas con Dios en otro momento, en otra oportunidad. Nadie puede asegurar si vivirá lo suficiente para tomar la decisión de creer en Jesucristo después. Ni tampoco sabemos si habrá otra oportunidad. Por eso la Escritura dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día de salvación es ahora, mañana tal vez sea demasiado tarde. Vuélvete a Dios ahora, no esperes a mañana. Que Dios les bendiga. Continuamos la próxima clase.